Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech conversando sobre este interesante tema del Open Banking y las oportunidades que entrega a las instituciones para desarrollar mejores productos y servicios. Como estamos en vivo y en directo, nos llegó una consulta a través de nuestra señal de LinkedIn del señor León Lanís y él pregunta dos cosas, estimado Pablo. Una, ¿qué beneficios tiene el banco al compartir gratuitamente sus datos a la competencia? Esa es la primera pregunta. Y como banco, ¿no les preocupa el free riding? ¿Qué le podemos decir a nuestro amigo León Lanis? Vale, bueno, gracias León por la consulta, el interés, muy buena la pregunta. A ver, como decía, hay dos miradas desde el Open Banking, ¿sí? Que tenga que compartir gratuitamente los datos de sus clientes, en un principio no suena como un beneficio para el banco, ¿sí? Porque básicamente le está dando la oportunidad a otro banco, a otra institución financiera de que le haga una oferta y quizás se lleve ese cliente. Pero la mirada que por lo menos nosotros tenemos es que como, como banco tenemos que compartir datos, pero también como banco podemos pedir a nuestros clientes o futuros clientes que nos compartan sus datos desde otros bancos, ¿sí? Entonces ahí depende cómo lo miremos, es si lo vamos a ver con una mirada defensiva o con una mirada pro negocio y pro cliente. Entonces, eh, cuando hacemos la consulta respecto a qué beneficios tiene, suena como que no hay ningún beneficio, pero al final el beneficio es para el cliente, ¿sí? Entonces hay que darle como esa mirada. Y el free riding, quizá no entiendo tanto el concepto, me imagino que debe ser referido a que pueden haber algunas empresas o fintech, no sé, que tengan acceso a estos datos sin ofrecer nada. Y entiendo que no es tan factible porque los clientes no entregan su consentimiento si es que no hay una zanahoria detrás. Y la zanahoria tiene que ser un buen producto o servicio, ¿sí? Entonces puede llegar a tener algún empuje, alguna empresa que pida consentimiento sin nada por detrás, pero básicamente con estos datos hay que generar valor. Y si no generamos valor, los clientes no nos pasan los datos. Entonces, Oye, Pablo, espero haber entendido bien. Quizá si me confundí, León ahí nos puede aclarar la duda y cambiamos la respuesta, pero entiendo que va a aparecer la pregunta. sí, entiendo lo mismo. Ahora, si retomamos la conversación que llevamos con respecto al consentimiento y el riesgo de la entrega de los Sí, datos y la administración de los datos, porque yo creo que sí, ese es un punto central de esta cuestión, de esta conversación del Open Banking, porque el hecho de que el cliente sea dueño del negocio tiene pros y tiene contras. Y yo creo que uno de los grandes contras es el riesgo de los negocios. Si el cliente le da el consentimiento a una institución fuera del banco, una fintech o lo que sea, para que pueda sí, sacar los datos desde el banco y de pronto esos datos se hacen masivos, no sé, se filtran, tiene un ataque de ciberseguridad, esta fintech, no tengo idea, y estos datos que por supuesto el cliente son íntimos y son privados, no quiere eh, que estén a la luz pública, y de pronto eso ocurre. ¿Qué es lo que dice la ley fintech con respecto a esto, con respecto a temas de responsabilidad? La responsabilidad neta es del cliente por haberle entregado esta información a una fintech que a lo mejor no hizo no tomó los resguardos necesarios. La responsabilidad es de la fintech, del banco. ¿Cómo funciona en términos de responsabilidad de esta difusión de datos privados? ya. Ahí hay que entender que la ley FinTech tiene como eh, dos grandes miradas. La primera mirada es cómo efectivamente las fintechs que van a pasar a ser parte de este ecosistema y de forma regulada, eh, tienen, tienen que trabajar o qué estándares de seguridad y riesgo deben tener para poder ser parte de este ecosistema. Y esa parte es central, porque ahí se establecen todas estas variables, Juan Pablo, que definen que vos para poder participar del ecosistema de Open Banking y del proceso de acceder a los datos de los clientes, tenés que cumplir determinados estándares.
y por lo que presentaron en la normativa que salió la semana pasada, van a ser unos estándares bastante altos, porque efectivamente el tema de los datos es muy sensible, ¿sí? Entonces, si vos querés participar, querés que el cliente te entregue datos para darle un servicio al cliente y con eso ganar plata, básicamente vas a tener que cumplir estándares muy altos de protección de datos y de manejo de esos datos para que estas filtraciones no sucedan. Si estas filtraciones sucedan, claramente la fintech es corresponsable de esa filtración y por estar regulado por la CMF recibirá la pena que la CMF defina y que no creo que sean penas pequeñas, digamos, no creo que sean multas chicas, porque ahí es donde, donde efectivamente la CMF hace su pega, o sea, es regular y es controlar, ¿sí? Entonces, la primera instancia de la ley FinTech es definir cómo se van a regular y controlar a estos nuevos actores que van a entrar al ecosistema del Open Banking. Y la segunda parte es la que está full centrada en el Open Finance y que básicamente define cómo o cuáles van a ser los estándares y los canales por los cuales estos datos y estas comunicaciones entre fintech, bancos y bancos van a suceder. Cuáles van a ser los estándares de consentimiento, cuáles van a ser los estándares de encriptación de estos datos, cómo se deben guardar, en qué tipo de bases se deben guardar, en qué momento esos datos hay que borrarlos, ¿sí? Hasta cuándo los puedo usar. Entonces, yo siento que esta ley es muy importante porque viene a controlar eso que hoy no estaba controlado, ¿sí? Se utilizan estándares internacionales hoy en el tema del scrapping, pero no estaba regulado y eso es lo que la ley viene a regular. Y creo que finalmente va a generar esa sensación de seguridad y de tranquilidad para los clientes para que esto crezca, ¿sí? Si no tenemos un ámbito en el que el cliente se sienta seguro de compartir, es muy difícil que esto escale, ¿sí? Hay gente que sí lo hace por necesidad o porque quiere, de ninguna otra forma tiene acceso al crédito y sabemos que eso existe, pero para que esto escale lo tiene que usar la mayoría. En Estados Unidos, que no hay ley, pero hay como una autorregulación de mercado y están los estándares bien definidos, hay una estadística bastante increíble que como el 80% de las personas naturales han compartido de alguna forma datos entre instituciones, ¿sí? Y esto se genera por generar confianza y por usar esos datos para darle valor a los clientes. Exacto, yo creo que eso es clave, ¿ah? Efectivamente nosotros como clientes estamos dispuestos a entregar información y compartir información si efectivamente el producto o servicio que viene de vuelta vale la pena esa entrega. Así que ahí hay Exactamente. un desafío Esa es la clave. es exactamente un desafío para todo el ecosistema. Ahora, sabemos que la ley FinTech fue aprobada a principios de este año Sí, y que se han dado un plazo de 18 meses para bajar esta ley. Tenía un marco general donde dijeron aquí nos vamos a mover y ahora tenemos que bajarlo a normativa. Y esos son los conversatorios en los que están y en los que ha participado nuestro invitado el día de hoy, Pablo Darrol. ¿Qué es lo que has visto tú? ¿Cómo ha avanzado? ¿Qué conversación está? ¿Y qué ya tenemos listo y check con respecto a la ley FinTech? Cuéntanos un poquito, Pablo, con respecto a lo que has podido ver de cara a esta bajada de la ley FinTech. sí. Como te comentaba, las primeras mesas consultivas desde principio de año hasta más o menos agosto, septiembre, estuvieron full enfocadas en este tema de regulación y control de los nuevos actores que van a entrar y que van a ser regulados por la CMF para poder participar de este ecosistema de Open Finance. Ahí se definieron estándares, se definieron, no sé, límites de capital, etcétera. Es un poquito más técnico, pero se definió, se rayó la cancha de qué tenés que tener y qué debes hacer para poder participar del ecosistema. A partir de este mes, se empezó a trabajar en una serie de mesas consultivas que van a ir tocando temas de forma secuencial. La primera mesa fue la semana pasada
estuvo enfocada en hablar un poco de cómo se va a gobernar el Open Finance, y ahora te cuento un poquito sobre eso, y cuál es el roadmap tentativo para la implementación. Entonces, de acá a agosto del año que viene, la CMF, a través de estas mesas consultivas, de un gobierno en el que va a hacer partícipes a los bancos, la fintech y otras instituciones financieras, para que den sus aportes y consejos de cómo esto se debería implementar. Claramente ellos van a ser los que lo definan, pero sí están muy abiertos a escuchar y han generado diferentes instancias. Van a empezar a alinear esto que ya te comentaba anteriormente. Cómo nos vamos a comunicar, cómo vamos a pedir consentimiento, qué datos se pueden enviar, qué datos no se pueden enviar. Acá hay algo que también es interesante de mencionar, que eh, no todos los datos que hoy uno ve en su home banking son datos de los clientes. Y ahí me quiero aclarar para que no se malinterprete. Todo tu historial transaccional, eh, tu deuda, eh, cómo gastás, en qué gastás, esos sí son datos de los clientes. Pero hay una lógica que es el core del banco, que es, por ejemplo, cuánto es el crédito preaprobado que yo tengo para vos, o cuánto es cómo yo te he segmentado, cuánto tengo de línea de crédito disponible para vos, que viene de una lógica y un trabajo del banco. ¿Sí? Entonces, ahí hay se va a dar una especie de pelea de que efectivamente ese dato, que es una lógica que realizó o un algoritmo que el banco desarrolló, no debería ser un dato que se comparte a otra institución, porque si no, ahí como que habría un poquito se perdería un poco la competencia. Si vos querés ofrecer un crédito, yo te paso toda la información y vos con tu lógica genera Pero ahí, esa oferta, ¿sí? Pablo, disculpa, ahí hay una diferencia entre un crédito preaprobado y una línea Sí, de crédito o un cupo de una tarjeta, por ejemplo. Entiendo. ¿Por qué? ¿Cuál sería la lógica? Porque el primero, el crédito preaprobado, es una oferta que tú me estás diciendo y que yo todavía no he tomado, o que podría estar sí. en decisión de tomarla y definitivamente no hacerlo, y puede que no lo haga. Pero sin embargo, la línea de crédito y el cupo de la tarjeta son créditos ya aprobados y que están en uso, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Esos datos serían compartibles? A diferencia del Sí. primero. En realidad, tiene una diferencia efectivamente de que uno ya está disponible y el otro está a decisión de si lo tomás o no, pero los tres datos que mencionaste están calculados con una lógica que el banco realizó. El banco define según un análisis que hace de tu comportamiento, de cómo pagás, de cómo gastás, etcétera, qué línea de crédito te da, cuánto cupo la tarjeta te da y qué crédito preaprobado te ofrece. ¿Sí? Si te fijas, la relación en esos tres datos es que es un cálculo 100% realizado por el banco, en base a información tuya, ¿sí? Pero que el banco realizó. Entonces, desde nuestra mirada, ese dato es del banco, ¿sí? Porque al final lo calculó el banco. Bueno, ahí se va a ver que se va a generar como ese ida y vuelta, pero nosotros entendemos que debería ser información 100% transaccional, que es del cliente, pero la información que es de lógica del banco no se debería compartir. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el resto de la información que está en el mercado? Las deudas que tienen los clientes con respecto a los bancos, que distinto al crédito, a la oferta del crédito, sino que el Sí, crédito efectivamente tomado y no pagado, estado de eso, 30, 60, 90 días, mora, etcétera. Esa información va a estar disponible, por un lado, y sí. cómo hacer el tema con la relación con los retailers, por ejemplo, las deudas que tienen en las cuentas de Falabella o otra casa comercial. Sí, las deudas casi con seguridad van a estar incluidas dentro de la información que se va a compartir, porque eso sí es un dato del cliente, es una deuda propia del cliente. Y ahí, respecto a los retailers, buena pregunta. La CMF ha definido como dos grupos bien grandes de, de instituciones y los tiempos que tienen para implementar el Open Finance, ¿sí? El primer grupo, que es el que va a comenzar,
son los bancos y los emisores de tarjeta, ya sea de prepago o de crédito, ¿sí? Entonces, si vos sos banco o sos emisor de prepago o de tarjeta de crédito, vas a estar en el primer grupo, ¿sí? En el primer grupo que tiene que implementar los diferentes tipos de datos en una serie de fases. Se habla de 3 fases, en la que básicamente vas a tener un tiempo determinado para implementar una primera fase que posiblemente esté, y digo posiblemente porque todavía no está cerrado, esto es en lo que va a trabajar la CMF en el año, pero hay algunos indicios. Una primera fase en donde se van a disponibilizar datos públicos de las instituciones, por ejemplo, canales de atención, no sé, términos y condiciones de algunos productos, etcétera, para probar el sistema, ¿sí? Entonces, la idea de la fase cero es que entre los bancos y las instituciones financieras esta información pública fluya y se pruebe, no sé, las respuestas de las APIs, en qué tiempo, con qué calidad esa información llega de una institución a otra. Una vez que eso esté probado y validado, se pasa a lo que se llama fase uno, que ahí sí está full enfocado en info transaccional. Es decir, por darte un ejemplo, los últimos 12 meses de la cartola de cuenta corriente y los últimos 12 meses de la cartola de tarjeta de crédito. Y ahí sí se empieza a trabajar con el consentimiento, porque para eso hay que entregar consentimiento o recibirlo de nuestros clientes. Y después hay una fase 2 que está relacionada a la iniciación de pagos. La iniciación de pagos es la capacidad que yo como cliente tengo de iniciar un pago en mi banco desde otro canal, desde otra app o desde una fintech, ¿sí? Eh, eso sería como el primer gran grupo de datos que se van a disponibilizar o de servicios. Y después hay una segunda capa que se está definiendo cómo se implementa, que incluye otros datos del Open Finance, datos de inversiones, datos de productos de crédito, eh, qué crédito de hipotecario tengo, cuánto es la deuda, etcétera, y que se van a ir implementando, nosotros entendemos, de forma gradual, ¿sí? Porque al final la mirada es que si desde un principio se solicita absolutamente todo, posiblemente la implementación salga a medias y genere poco valor para los clientes. Entonces, el foco es ir a los datos y servicios que más valor generan en un principio, probarlo, testearlo y después ir añadiendo capas. ¿Ok? Perfecto. Pablo, nos queda un minuto y recibimos una última consulta de Jorge Chartier, que Sí, yo creo que en parte la hemos respondido, pero dice, nombraste algunos ejemplos de datos que se podrían compartir. sí. ¿Existirán otros productos o servicios como por ejemplo la activación de un mandato PACPAT, cartola, historial de crediticio o algún otro, etcétera? Sí, ahí, bueno, no tengo exactamente el detalle, pero en la ley hay en la misma ley está definido todos los productos. Básicamente está todo lo que son productos transaccionales, desde las cartolas de tarjeta de crédito, información de créditos, información de inversiones. El tema del PAC y el PAT no lo tengo tan claro, lo voy a evaluar y en todo caso ahí lo contesto sobre el LinkedIn, pero puede ser que venga porque la info de, de el- la info de pagos va a estar incluida. Y después viene toda la parte de iniciación de pago, ¿sí? Perfecto. Así que Pablo, es bien Pablo, amplio, ¿eh? Es bien, bien amplio. Por eso es que se apunta a que sean fases, porque si viene todo junto, va a estar difícil. exactamente. Pablo de Rol, Open Banking Product Owner del BCI, conversando el día de hoy de este interesante tema que se viene con todo del Open Banking. En Comunidad FinTech tenemos varios programas que hemos dedicado al Open Banking con distintos invitados, con diferentes miradas. Así que para los que nos están viendo, también pueden repasar algunos de esos capítulos, por supuesto, que están invitados a hacerlo a través de nuestras redes sociales. Pablo de Rol, muchas gracias por la conversación del día de hoy. Ha sido muy interesante y éxito con este desafío del Open Banking ahí en BCI. De nada, Juan Pablo, un gustazo y para cuando quieran, saben que pueden contar con nosotros para venir a charlar. Así que con todo lo que se viene en la ley, quedamos a disposición para ir contándoles cómo va avanzando esto. Buenísimo. Muchas gracias, Pablo. Nos vamos a la siguiente pausa y ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.